Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy tengo una invitada muy especial, ella se llama Catherine Sepúlveda, estudió arquitectura con orientación antroposófica. En 2015 creó un estudio de arquitectura orgánica, Habitar Arquitectura, en donde se desenvuelven 3 ámbitos: desarrollar proyectos de arquitectura orgánica, impulsar talleres de creatividad y observación de la naturaleza y difundir a través de publicaciones escritas la arquitectura inspirada en la antroposofía. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, Catherine. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, Caro. Muy contenta y muy honrada también de esta invitación. Pues nosotros también felices, oye, porque este tema lo hemos perseguido y no habíamos encontrado el momento de hacerlo, así que por fin vamos a hablar de este tema que me parece súper interesante, que es el tema de la arquitectura inspirada en la antroposofía, ¿no? Este tema en el que también participó Rudolf Steiner con su sabiduría y que nos aportó cierta información, así que te hemos invitado justo para hablar de este tema. Y para empezar me gustaría justo que nos compartieras ese momento en el que Steiner se mete a este tema que pareciera lejísimos, ¿no? de lo que él compartió, no sé, bueno, a mí me parece igual, ¿no? Sí, bueno, Steiner, lo cierto es que él yo diría que desde siempre él ha estado poniendo, yo digo, pistas acerca de lo que es el desenvolvimiento de esta arquitectura. Y la vivencia que por lo menos yo tengo es que así como han nacido los colegios Waldorf, por ejemplo, que entonces los padres se reúnen, quieren realizar esta pedagogía para sus hijos, pero entonces primero buscan una casita y después entonces esa casa que ya está hecha se va un poquito amoldando a lo que se necesita en cuanto a las necesidades para las clases, y luego después encuentran otro lugar, compran un lugar, ¿cierto? Y ahí empiezan a levantar las construcciones. Entonces, lo cierto es que Steiner también fue desenvolviendo un camino similar antes, porque primero la sociedad antroposófica se tuvo que encontrar con un lugar que estaba, y ese lugar entonces lo acomodaron para que se convirtiera en el espacio de las reuniones de la sociedad antroposófica por aquellos años, y luego después vino este lugar en Dornach, ¿cierto? Que fue un terreno que adquirió Steiner y en donde ahí se empezó a elaborar esta construcción maravillosa que fue el primer Goetheanum, y con todo su proceso, ¿cierto? Y que se estaba vivenciando ahí, entonces todo lo que era la primera como la primera etapa, ¿cierto? De todo lo que era el estudio, todo lo que se estaba gestando ahí, ¿cierto? Como fruto de la antroposofía, ¿cierto? Entonces toda esta arquitectura refleja entonces esa actividad, ¿cierto? De interior, una actividad muy interior, ¿cierto? Y después, bueno, se da paso al segundo Goetheanum. Claro, que también es impresionante, ¿no? Las formas y... Sí, no, absolutamente. O sea, ya lo que es el desenvolvimiento del segundo Goetheanum ya viene a mostrar, entonces, y eso, bueno, después del incendio, ¿cierto? Que eso no hay que dejarlo sin decirlo, porque aparte que este año cumplimos 100 años de lo que fue ese incendio, ese tremendo incendio que fue a dejar entonces este primer Goetheanum, y entonces al día siguiente Steiner se pone rápidamente a elaborar lo que van a ser ya las bases del segundo Goetheanum, y que ya el segundo Goetheanum tiene otro gesto, ¿cierto? Tiene un gesto hacia afuera, está compenetrado de todo lo que son las fuerzas de la naturaleza, en tanto a que Steiner ya llevaba más de 10 años en esta colina de Dornach viviendo y observando ya de manera tan profunda, tan precisa, tan impresionante todo lo que eran entonces las formas de ese entorno, y entonces el Goetheanum ya
el segundo Getianum ya tiene esa impronta, ¿cierto? El hacia afuera, con todas las impresiones de esas formas de la naturaleza en su exterior y en el interior también, o sea, todo lo que es el desarrollo de la metamorfosis de las fuerzas y las cargas que ya habían dado su primer pie en el primer Getianum, ya en el segundo Getianum ya vienen a mostrarse de una manera sublime y evidente. Entonces siempre Steiner va poniendo esto, ¿cierto? De manera bien rotunda, ya en el segundo Getianum, bueno, quienes hemos tenido la maravillosa oportunidad de ir para allá, entonces lo vemos como una confirmación, es una confirmación de lo que es una nueva arquitectura para los seres humanos y donde entonces ya se plasman a su vez todo lo que es la entrega, ¿cierto?, de la antroposofía, de la educación, ¿cierto?, Waldorf, de la agricultura biológico-dinámica, la euritmia, y como confirmación yo diría que la arquitectura, el cuerpo que está ahí, la arquitectura. Y en todas sus obras Steiner va dejando, yo digo, pistas, va mostrando entonces cómo desenvolver esta nueva arquitectura, y tanto en sus libros de pedagogía como en sus libros de agricultura, en el arte, entonces uno va pudiendo hacer un hilo, ¿no es cierto? Va descubriendo un hilo dorado, que es entonces cómo uno puede llegar hacia este arte, que es un arte absolutamente terapéutico, es un arte tan pleno también de todo lo que implica, ¿cierto? Que es que un ser humano se encuentre con un arte y ese arte pueda permear en él, así como lo hace la pedagogía Waldorf, así como lo hace la medicina antroposófica. Entonces está como todo siempre de la mano. Claro. Pues ahora estoy pensando también en todas estas obras que vemos de nuestros ancestros, ¿no? O sea, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides en México, el cómo eran esas construcciones que uno pensaría que es como si se quisieran acercar al cielo y tocarlo, y también incluso me atrevo a decir que las de China, que tienen como ese punto hacia arriba, ¿no? Como que queríamos conectarnos con el cielo de alguna manera. Entonces me gustaría que nos compartieras, pues en ese sentido, cómo lo hemos ido perdiendo además con los años. Me parece a mí que ahora, como que de unos años para acá, no sé a partir de qué años, porque claro, cuando yo nací ya estaba esto, pero como que todas las casas iguales, ¿no? Todas las Claro, casas son cubos y ahí te meto. Y me da la sensación sí. también de que esas formas nos afectan de alguna manera. Claro, totalmente. Mira, la evolución de la arquitectura a lo largo de la humanidad es un reflejo de la evolución del alma del ser humano, ¿ya? Y entonces se ve fehacientemente cómo a lo largo de la historia, entonces estas primeras construcciones que datan de hace más de 3.000 años, o sea, China, tiene entonces un gesto que uno puede mirar, estudiar, ¿cierto? Donde el ser humano de aquella época no es el mismo del ser humano de hoy en día. Entonces ese ser humano estaba absolutamente volcado hacia el espíritu, estaba totalmente vinculado con el mundo espiritual. Entonces sus construcciones reflejan entonces que están absolutamente abiertas, están como abrazando el cielo. Entonces estas construcciones chinas que tienen entonces estos techos que están así como totalmente abrazando el universo, eso va revelando que el ser humano de aquella época estaba totalmente hacia el cosmos, totalmente hacia el cosmos. Y entonces ya van pasando los años, ¿cierto? Se van produciendo hechos, ¿cierto? Y entonces después uno puede llegar a Egipto y entonces ahí ya uno ve fuertemente que es otro el camino que se ha ido desenvolviendo a lo largo del tiempo. Entonces el hombre tiene que entrar a la tierra. Y entonces al interior de estas pirámides entonces uno ve cómo hay un camino hacia la tumba o el templo, ¿cierto? El templo también Egipto, entonces también muestra cómo entonces el hombre tiene que entrar hacia la tierra, tiene que entrar hacia las fuerzas de la tierra. Ahí también se van revelando todo lo que son las fuerzas vegetativas, ¿cierto? Porque cuando uno observa todo lo que son estos dibujos en relieve, ¿cierto? Estas pilares que van reflejando estas palmeras, estos dibujos vegetales, entonces ahí también uno se va dando cuenta que en tanto que el hombre entra a la tierra, entonces también se va produciendo un cambio, una evolución, entonces en lo que es todo el ámbito del cuerpo vital, ¿ya? Entonces, y así uno va avanzando, luego se encuentra con todo lo que es Grecia, ¿cierto? Los templos griegos, y ya los templos griegos tienen otra cualidad. Entonces, donde ya
estos pilares entonces que tienen espacios entre ellos, ya va hablando como de una especie de transparencia, ¿cierto? Entonces donde también está separado todo lo que es el templo, ¿cierto? Que está allá arriba, ¿cierto? Arriba en la punta de ese monte, y acá abajo entonces está todo lo que es el trabajo campesino. Entonces ya ahora entonces empieza a haber una separación. Allá está el templo y acá estoy yo, acá está mi trabajo. Y no cualquiera puede ir a ese templo tampoco. O sea, tiene que ser un sacerdote que tiene que entrar a ese templo para encontrarse con la diosa, ¿ya? O con el dios, ¿cierto? Para leer y para ver el oráculo, en fin. Y después ya uno va avanzando, se va encontrando entonces con ya la época, bueno, vamos avanzando bien rápido y a lo largo de la historia por supuesto que no, pero entonces vamos a encontrarnos luego con todo lo que es la época del Renacimiento, ¿cierto? Las cúpulas, ¿cierto? Y entonces ya ahí el ser humano tiene que ir a encontrarse, porque ya no se puede encontrar de manera espontánea, sino que tiene que ir al lugar para encontrarse con esta fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual se empieza a extender, ¿cierto? Uno ve las catedrales góticas, como entonces se empiezan a estirar, y entonces también eso va hablando de cómo entonces se va desarrollando en el ser humano este camino de su alma y cómo él quiere ir a encontrarse, pero se separa, hay un punto en que se separa, pero entonces tiene que ir a encontrarse ya de otra manera con el mundo espiritual. Y después ya vamos avanzando a la época moderna, y en la época moderna ya hay una fuerza súper fehaciente de lo que es la intelectualización. Y aquí entonces llegamos a todo lo que es la arquitectura moderna, que si bien era totalmente necesaria, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos alcanzar entonces el desarrollo de nuestro pensamiento intelectual. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cierto? ¿Qué ha pasado? Que hemos ido en el camino de profundizar e intensificar esa fuerza. Entonces, claro, lo que tendría que haber ido desenvolviéndose de manera armónica, así como, bueno, como gesto también vemos muchas cosas hoy en día, ¿cierto? Pero entonces en la arquitectura, claro, hemos tomado ese camino de intensificar el cuadrado, intensificar el paralelepípedo, intensificar el vivir, entonces, como decías tú, en cajitas. Y entonces ahora todos vivimos en cajitas. Y las cajitas son siempre cajitas, algunas son de vidrio, otras son de acero, pero son siempre cajitas y en algún momento yo he comentado que incluso ahora, bueno, se puede vivir hasta en container, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso para nuestro interior? ¿Qué significa que estemos viviendo al interior de un espacio absolutamente plano, donde nuestro pensamiento es plano, ¿te fijas? Nuestros techos son planos, todo, y donde perdemos la cualidad del espacio, porque si uno observa un colegio, un taller de mecánica, una oficina, un centro comercial, todo tiene la misma forma. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué podría implicar eso? Entonces, ¿no sería bueno que cada espacio tuviera su propia forma? ¿O no estamos llamados a crear formas para esa actividad? Es una buena pregunta, y Steiner en ese sentido con sus dos grandes obras, él también desarrolló otros espacios alrededor del Goetheanum, entonces ellos también van diciendo, van mostrando entonces que cada espacio es distinto, ¿cierto? En tanto las actividades que se desenvuelven al interior, en tanto los habitantes que viven al interior. Entonces es una tremenda invitación, un tremendo regalo a su vez de cómo uno puede entender la arquitectura y el arte, pero ya vinculado con la persona, vinculado con las fuerzas que uno tiene que desenvolver, que no son todas iguales para todos. O sea, no, imagínate toda la humanidad viviendo en el mismo tipo de forma. Claro, pero es un poco como dices tú, el camino que hemos estado haciendo, porque además, o sea, si lo observamos, es que todos tenemos que estudiar de la misma manera, todos tenemos, incluso ahora, que vernos de la misma manera. Todas las chicas que se quieren operar la nariz para tenerla igual, ¿no? Sí, El cuerpo igual, o sea, como que decimos, este es el patrón que yo quiero seguir y todos queremos pasar por ahí y nos olvidamos también de que las formas, o nos hemos olvidado de que las formas que nos rodean de alguna manera, como dices tú, no, o nos invitan a sacar o a elevarnos, porque si recordamos de qué formas venimos, ¿no? Del vientre, del útero, pues no, sí. no era cuadrado.
Sí, gracias a Dios, claro. Sí, totalmente. O sea, eso es algo muy importante. Tú has puesto aquí 2 puntos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Ujú, Y en ese centro también está el qué traemos, ¿ya? Entonces, claro, o sea, cuando uno va desenvolviendo esta arquitectura, estas formas, uno va percibiendo, ¿cierto? Primero que todo, que hay un vínculo con el lugar en donde se desenvuelve. ujú, A ver si hago entonces una comparación análoga, el cuerpo de la madre, ¿cierto? ujú, Entonces, los espacios también tienen un cuerpo donde se van a desenvolver, donde se están gestando, y entonces hay formas, ¿ah? Hay formas naturales, hay fuerzas naturales, hay un clima, hay una estación, bueno, las estaciones también van alimentando este lugar, o sea, hay todo un organismo, ¿ya? Que es el que está cobijando este lugar. Y no es igual, jamás uno, aunque sea vecino, ¿te fijas? ujú, Nunca es igual a otro, siempre te va entregando fuerzas particulares, fuerzas especiales que van haciendo entonces que esto se vaya desenvolviendo. Y sus habitantes, a su vez, también son distintos de los habitantes del otro ujú. lugar y del otro y así. Entonces, ¿y qué traen esos habitantes? Todos traemos al mundo, traemos una misión, o como yo lo he podido vivenciar hasta ahora, todos traemos una misión. Entonces, Ujú, eso también es muy relevante, de que el espacio también te pueda proveer de eso, ¿ya? Te pueda proveer de alentar aquello que tú traes al mundo. ¿Ya? Quizás tú ujú. necesitas un espacio específico que tenga una condición específica que es distinta de lo que pueda necesitar otra persona. ¿Te fijas? Entonces, ese cobijo, ese vientre, Ujú, que si bien tiene un anhelo común, si uno pudiera decir, es particular en cada espacio donde se desenvuelve. Entonces, las formas ahí van apareciendo diferentes en tanto el lugar, ¿cierto? Y en tanto también eh, son formas orgánicas, ¿ya? Y son ujú, orgánicas porque nacen de estas impresiones, ¿cierto? Y en la naturaleza tú observas todo lo que tú observes en la naturaleza tiene una condición orgánica porque está ligada a la vida, ¿ya? ujú, Tiene un movimiento, ¿cierto? Ha sido principalmente modelada por el agua y por todas aquellas condiciones atmosféricas que las van puliendo, ¿cierto? Hasta que aparecen entonces los cerros, qué sé yo, las montañas, en fin, ujú. cada árbol, cada planta que aparezca ahí, entonces aparece entonces con una forma. Y entonces esas son inspiradoras para lo que se va a desenvolver en cuanto a la forma misma del espacio. Sí, es verdad. Y entonces, ¿cuál sería, para que lo vayamos entendiendo mejor, la propuesta de la arquitectura con orientación antroposófica, por así decirlo, o la arquitectura orgánica? Uy, esa es una pregunta muy, muy amplia, porque Ujú, yo, yo te puedo contestar en tanto cuál ha sido mi vivencia y mi experiencia de esa propuesta. Yo lo que veo es que hay un camino que tiene que ver primero que todo con estar muy presente en el lugar en el cual uno va a desarrollar este pedido, esta invitación, porque uno lo recibe como una invitación a facilitar el espacio, así lo entiendo yo. Y de esa forma entonces la propuesta de Steiner para mí tiene que ver con, primero que todo, observar y escuchar el lugar donde esto va a nacer. Y ese lugar, en la medida que uno vaya absolutamente vacío o lo más vacío posible, porque en realidad no es tan ujú, simple llegar absolutamente vacío a ninguna parte, pero en la medida en que tú te vas a encontrar con ese lugar y ese espacio de una manera que puedas atender, escuchar, observar, entonces la naturaleza ahí te va a ir indicando. Entonces para mí es como que estos lugares estuvieran durmiendo, estuvieran ujú, guardando, estuvieran latentes en el centro de la Tierra. Esa es la imagen que yo tengo, ¿ya? Y donde entonces llega el arquitecto y el arquitecto observa el lugar, el espacio, y entonces actúa como un facilitador para ujú, que ese espacio pueda despertar y entonces puede emerger del lugar donde se va a erigir.
¿ya? No a poner algo. La propuesta de Steiner no es ir a poner algo, a poner mi arquitectura, a poner mi forma, mi estilo o la moda. Te fijas, es al revés. La propuesta de Steiner para mí es ir a despertar ese lugar latente que está en cierne en ese espacio y que va a tener entonces ese vínculo con esos habitantes a los cuales él ha llamado. ¿Ya? El espacio llama a los habitantes, entonces hay un matrimonio ahí entre lo que va a ser ese espacio con esos habitantes, y ahí emerge el lugar, emerge el espacio físico. Entonces yo por lo menos he podido leer eso, y estando en el Goetheanum ha sido una experiencia que tiene que ver realmente con una nueva arquitectura, pese a que el Goetheanum ya tiene casi 100 años. Se empezó a construir en 1923, pero o sea, está absolutamente vigente y absolutamente con todas las inspiraciones para que nosotros sigamos desenvolviendo estos lugares, para que nuestro espíritu pueda realmente hacer lo que tiene que hacer. O sea, nosotros realmente hagamos a lo que hemos venido, no nos distraigamos en tanta cosa que nos distraemos hoy en día. Entonces, ese lugar, esa invitación tiene que ver con eso, observar el lugar, ¿cierto? Levantarlo desde donde tiene que ser erigido, y a su vez entonces las personas puedan desenvolver lo que traen. Eso es para mí la invitación de Steiner en tanto a la arquitectura. Y esa observación también te dice el material que vas a utilizar. Por supuesto, esto es la inteligencia cósmica que está ahí, esperando para que nosotros lleguemos a escucharla, y la inteligencia cósmica no se equivoca. Entonces te sugiere todo, te sugiere el material, te sugiere la forma, te sugiere la atmósfera interior, te sugiere la altura, ya en lo más material, ¿cierto? La altura, cómo desenvolver la misma estructura. La verdad que, claro, uno como arquitecto va tomando todas las herramientas, ¿cierto? Que uno ha ido a lo largo del estudio, ¿cierto? Puliendo, ¿cierto? Y entonces esos conocimientos tienen que ir vertidos hacia esto. Entonces, vertidos en tanto escuchar el lugar. Entonces, por ejemplo, cuando yo recibo esta invitación, voy muchos días de la semana, ¿ya? Ojalá, si es que da el tiempo, ojalá tomar un par de estaciones distintas, ¿cierto? Distintas horas del día, ¿ya? Y es muy interesante, muy impresionante lo que llega, porque de pronto se te aparece la madera, ¿ya? De pronto se te aparece la piedra, de pronto se te puede aparecer la tierra, ¿ya? Y así. Y siempre hay como una confusión, entre comillas, que cuando uno dice arquitectura orgánica se entiende al tiro arquitectura de bioconstrucción, ¿ya? O arquitectura en tierra, ¿cierto? Y el segundo Goetheanum fue levantado en hormigón, en una época en la que el hormigón estaba muy incipiente, o sea, y lo que logró Steiner con esas tremendas alturas es, wow, muy impresionante, pero fue elaborada en hormigón, y claro, ese fue el material que tenía que estar en ese lugar, ¿ya? Esto habla de una confirmación, ¿cierto? El primer Goetheanum era de madera, ¿ya? Y bueno, la base era de concreto, pero el primer Goetheanum era de madera, y ahí había otra cualidad, ¿ya? Y en el segundo Goetheanum es de entonces hormigón armado, y entonces, claro, uno se va encontrando con estos materiales en estas visitas. A mí por lo menos me ha sucedido eso, que de pronto yo en una cuarta, quinta visita, de pronto se me apareció el ladrillo en una obra que está pronta a construirse. Y entonces, una vez que yo terminé la primera etapa del proyecto, que yo llamo el bosquejo preliminar, entonces, nada, le dije entonces a las personas que me habían invitado a desarrollar su espacio, miren, ¿qué les parece el ladrillo? Y ellos así
sorprendidos me dijeron, sí, ¿sabes qué? Me hace sentido el ladrillo. Entonces ahí actúan estas fuerzas que entonces van alentando que este espacio aparezca como tiene que aparecer, o por lo menos tratando de, porque claro, uno la verdad que no es que uno vaya para allá y ¡guau! Se le aparezca el lugar. No, es un camino, es visita tras visita, es una conversación, es una confianza. La confianza, uy, yo diría que es lo más importante, tener mucha confianza en que el lugar va a emerger y en que las personas, en que ese lugar va a ser bueno para las personas y tener esa conversación también con las personas. Y en la medida que esa confianza aparece y se entrega genuinamente de todos sus lugares, entonces, claro, el lugar aparece de ese material y no hay ningún problema. A nadie le hace ruido. Sí, y me hiciste recordar otra vez a los ancestros, ¿no? Que me imagino que a ellos les pasaba lo mismo y por eso los materiales que utilizaban pues han durado todos estos años. Claro, o sea, ahí, bueno, el mundo ancestral estaba permeado absolutamente por las fuerzas espirituales, así que yo diría que, imaginarse cómo ellos entonces levantaban estos lugares y además no los levantaban solos, pues los levantaban también muy bien acompañados por las entidades espirituales de esos tiempos. Entonces, por supuesto que esos materiales y esa duración en el tiempo también habla de eso con mucha firmeza. Y aquí el tema también de los materiales, bueno, eso da para otro momento, para otra charla, porque también es un tema grande, bueno, este tema es muy amplio, la verdad, ¿eh? Pero yo podría decir que también hay un desarrollo también tecnológico en los materiales, hay arquitectos que desenvuelven la arquitectura orgánica inspirada en la antroposofía y a ellos les interesa mucho que, por ejemplo, se desenvuelvan con materiales que hayan alcanzado un desarrollo tecnológico. Y eso tiene una razón también que tiene que ver con que esto de que el ser humano hoy en día también está en un momento evolutivo. Entonces, esos materiales también hablan del momento evolutivo en el que nos encontramos. Esa es otra mirada, es una mirada muy interesante también de observar. Como yo lo veo, yo veo que en esta escucha, en esta observación, el material aparece. Entonces puede aparecer madera, puede aparecer, como te decía, ladrillo, puede aparecer hormigón y, en fin, o sea, ahí yo diría que el cuidado habría que tenerlo con cómo se aborda el material en tanto su camino que tiene que ver con lo que hoy en día cuidamos tanto, que es la sustentabilidad. Entonces, porque hay materiales que entonces producen más huella de carbono, qué sé yo, etcétera. Pero el punto para mí tiene que ver con la escucha. ¿Ya? Yo creo que el lugar no se equivoca y cuando te sugiere un material es el material. Y en esa conversación con las personas que lo van a habitar, entonces ahí aparece entonces esa segunda confirmación de alguna manera, porque aquí no es imposición, no hay que imponer nada, o sea, aquí siempre tiene que haber esta conversación con esos habitantes, claro. En la medida de su confianza, ahí aparece y aparece plenamente. Me imagino que también en esa observación pondrán atención a la puesta del sol, ¿no? Y sí, eso es fundamental, por eso, justamente por eso te decía que ojalá ir en distintos momentos del día, distintos días de la semana, y claro, eso te va diciendo entonces donde el oriente, el poniente, ¿cierto? Cómo se va entonces es la ubicación, ¿cierto? De este ser, ¿cierto? Tiene también ese sentido, ¿cierto? El sentido del camino luminoso que se hace a lo largo del día. Exactamente. Y bueno, ahora viene una época en la arquitectura que nos va a beneficiar o a perjudicar. Ahora sí que yo no sé qué tanto podamos intervenir en ese sentido o qué tanto podamos ser conscientes, porque claro, no creo que sea ni sencillo acceder a un arquitecto, por ejemplo, como tú, en el sentido de que no creo que haya muchos, ¿no? En el mundo. Mira, lo cierto es que cuando yo inicié este camino, claro, era como un desierto, pero en el camino me fui encontrando con diversas personas
y con arquitectos que desenvolvían arquitectura orgánica inspirada en la antroposofía. Y lo cierto es que, claro, mayormente Europa tiene ahí un gran ramillete de arquitectos que se dedican, en Brasil también. Y yo pienso, Caro, que esto siempre, yo creo que esto, bueno, para todo, por lo menos para mí, es que el que busca encuentra. Quien anda buscando esto, quien persevera en esta búsqueda, siempre va a encontrar. Siempre puede ser algo muy, pero es como una, yo diría que es como una ley para todo, la verdad, porque de pronto uno dice, pucha, ¿cómo lo hago? ¿Qué sé yo? Pero quien persevera encuentra. Yo la verdad que al principio, claro, no decía, incluso la primera vez que yo me encontré con la arquitectura antroposófica ya como tal, porque fue una charla del Goetheano a la que fui y que yo no sabía que existía, si bien yo tenía a mis hijos en colegios Waldorf, por ahí yo entré a este mundo, ¿cierto? Pero también era una búsqueda que yo tenía de antes cuando estaba en la universidad, la verdad que me dolía mucho el que yo no encontraba como cabida de alguna manera en lo que yo quería desenvolver, porque encontraba que estaba mal hecho, ¿te fijas? Porque claro, ahí la academia te lleva para otro lugar, ¿cierto? Y por lo menos en esta búsqueda me fui encontrando, en la medida que yo fui buscando algo, se fue apareciendo. Apareció esta charla del Goetheanum, después una pregunta, ¿cierto? Y ahí yo me recuerdo que yo hice esa pregunta, ¿yo me podría dedicar a esto? Así como que lo veía tan lejano, nadie, dije, esto es muy, ¿cómo uno va a hacer esto? ¿Qué sé yo? En fin, haciéndome todas las preguntas que son las más cotidianas, ¿cierto? Y entonces ahí la respuesta fue, usted tiene que dedicarse. Y Georg Eckler fue quien estaba dando esa charla y yo le pregunté y él me dijo, tiene que dedicarse. Entonces, claro, no había nada, no había... Entonces, claro, estas pistas se fueron apareciendo, estas pistas que yo te comentaba al principio, y entonces también fueron apareciendo los arquitectos, y fueron apareciendo los maestros, y fueron apareciendo las invitaciones, y así, y entonces casi cuando ya hace un par de años se me aparece también una persona que hace muchos años que yo no veía y me dice, Catherine, yo quiero que tú me acompañes porque necesito hacer mi casa. Y entonces son cosas que uno dice, uy, qué curioso, hace 1000 años que yo no veía a esta persona y me llama porque quiere que yo la acompañe en este camino de levantar su vivienda y también teniendo una conversación muy franca con ella, mira, yo lo hago de esta manera, si no es lo que a ti te hace sentido, por favor, yo te doy el contacto de mis compañeros que tengo mucho. Y entonces, y ella me dijo, no, yo quiero que tú me acompañes en esto. Entonces, es una apuesta, ¿cierto? Es una apuesta, pero es una apuesta de confianza. Y vuelvo como a tu pregunta, yo pienso que las personas que buscan una forma distinta para todo, van a encontrar, así como uno se ha encontrado con la pedagogía Waldorf, ¿cierto? Así como uno se va encontrando después, o antes con la medicina antroposófica, en fin, así mismo yo pienso que sucede con la arquitectura. Y yo creo que también estamos en el camino de ir desenvolviendo más este maravilloso llamado, en verdad, que es la arquitectura orgánica, inspirada en la antroposofía. Claro, y entonces sí hay esa relación entre la arquitectura orgánica y lo que decías tú, que ponen como, o sea, que reciben la energía solar y Ya, que con eso ya alimentas toda tu casa de electricidad o que se claro. reciclan las aguas que utilizas en tu casa, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, yo pienso en ese sentido, bueno, lo mismo, ¿cierto? Pienso que en la medida que uno pueda realmente compenetrarse de las fuerzas del lugar, el lugar que va a aparecer bien en todos sus aspectos, ¿ya? Y pienso que, claro, hoy en día, así como hablamos de la intensificación de la forma, también hay una intensificación de métodos, ¿te fijas? Que son claro, para proveer de energía a mi vivienda, ¿ya? Y claro, hay algunos que son muy interesantes y hoy en día estamos con este tema, además de que nuestras aguas, que no es que haya menos agua, el agua es la misma del inicio de los tiempos, lo que pasa es que, claro, no la hemos sabido cuidar, no la hemos sabido escuchar al ser del agua, entonces todo lo que tiene que ver con este desarrollo tecnológico para cuidar entonces estas energías
yo pienso que la arquitectura lo puede, escuchando muy atentamente los espacios, en los lugares, también puede dar una muy buena respuesta sin tener que llenar de maquinaria la vivienda, porque eso también es complejo. Es complejo porque uno puede entender que tu vivienda, tu espacio es un ser, ¿ya? Es un ser que te cobija, es un ser que te cuida, ¿ya? Es un ser que alienta tu desenvolvimiento, así lo entiendo yo. Y entonces uno no sé, es difícil hacerse la idea de llenar de máquinas a este ser, ¿ya? Entonces, claro, pensar muy bien, observar muy bien y entonces luego de eso dar una respuesta, no al revés, no decir, voy a poner en mi casa panel solar, voy a poner en mi casa esto, qué sé yo, sino que al revés. Entonces es observar cómo se va desenvolviendo la vivienda y en la medida de que pueda entrar la luz apropiada, en la medida que pueda estar bien constituida en cuanto a sus materiales, que hayan sido muy bien escuchados. Entonces ahí vamos abrigando la vivienda para el invierno y haciéndola fresca para el verano, ¿cierto? Y ahí entonces yo creo que uno puede llegar a una armonía de cómo entonces desenvolver la respuesta porque es un ser es una totalidad, no está parteado, ¿cierto? De que entonces esto es para esto es para esto y esto es para esto otro, sino que es un ser completo y ese ser completo tiene que entonces darte el lugar apropiado, ya sea calentito, ya sea bien fresco, ya sea con la energía apropiada, ¿ya? No excesos de máquinas. Yo encuentro que eso no es muy próspero, la verdad. Claro. No, es muy bonito lo que acabas de decir, ¿eh? Porque normalmente, bueno, al menos yo hasta ahora, hasta lo que acabas de decir, creía que tu casa era como un templo, ¿no? Entonces ahí Mm, tenías mm, más bien que tener una atmósfera, pues en la que ahí te puedas refugiar, porque a ver, la vida allá afuera es dura, ¿no? Entonces de mm, pronto entrar a tu casa y que tu casa sea un caos por todo mm, lo que tienes y ¿no? Entonces de pronto yo decía, bueno, yo creo que una casa tiene que ser un templo. Y ahora, más que nunca, que ahora incluso trabajamos en nuestra casa, antes salíamos sí, a trabajar y ahora trabajamos en nuestra exactamente. casa, tenemos que Sí, tomar en cuenta más esto que estás compartiendo, ¿no? sí, no, absolutamente. O sea, mira, en una de las conferencias de Steiner que él dio para la inauguración de un colegio Waldorf, no me recuerdo si fue para el primero, pero bueno, él decía, el espacio no tiene que ser ni un chiquero, ni un templo griego. No tiene que ser ninguno de esos dos extremos, ¿ya? Ujú, Tiene que ser el espacio apropiado para que tú desenvuelvas lo que tienes que desenvolver en el mundo. No con estas mismas palabras, ¿cierto? claro. Pero la intención de eso yo lo entiendo de esa manera. Entonces no es extremar, ¿cierto? Porque Ujú, exactamente, o sea, hoy en día desde el advenimiento de la radio, la televisión, ¿cierto? Todas estas máquinas entonces se fueron metiendo a tu hogar, ¿ya? Entonces ujú, vinieron a interrumpir tu sueño, a interrumpir tu alimentación, ¿cierto? A interrumpir muchas cosas. Y hoy en día el computador, el trabajo, entonces vinieron a introducirse de una manera muy poco amable a nuestro hogar. Entonces ahí, claro, el desafío es que es eso que tenemos que hacer, porque bueno, hay que trabajar, ¿cierto? Hay que trabajar. ujú, Y entonces, bueno, ¿cuál es el mejor espacio? ¿Cuál es la mejor zona para desenvolver ese trabajo que no venga a desarmonizar toda la actividad que se desarrolla en una vivienda, ¿cierto? ujú. En ese lugar de cobijo que te está cuidando para que tú puedas crecer. Entonces, bueno, este proyecto del cual te estaba hablando, esta invitación que me hicieron, justamente tiene ese desafío, entonces, de que tiene que estar el trabajo ahí. Pero entonces ahí lo que apareció fue que, bueno, hay dos lugares, uno entonces que está en este caso es en un segundo nivel, ¿cierto? En Ujú, otra zona, ¿cierto? Está orientado hacia otra zona con una luz distinta que es para trabajar, ¿ya? Pero entonces el lugar de la casa, de la vivienda, los dormitorios, que esos hay que cuidarlo mucho, mucho, ¿cierto? Entonces está en ujú. otro lugar, en, en otra Claro. zona.
¿cierto? Para cuidar entonces que todo lo que es, no vamos a tratar de no andar con el computador metido en el comedor, ¿cierto? En qué sé yo, o que mientras los niños juegan uno no está ahí, no. Entonces los lugares están cuidadosamente separados, cada uno en su espacio, pero bueno, dentro de la vivienda, que es donde, donde hoy en día tenemos ahí ese desafío, ¿cierto? Porque cada tiempo tiene su propio desafío. Ese es uno de los desafíos que tenemos hoy en día. Exactamente. Ujú. Exactamente, y salir de de la vivienda es importante porque ahora te digo que todo lo queremos hacer en nuestra casa desde la comodidad, te dicen desde la comodidad de tu. Exactamente, sí, no, eso también es muy relevante, que en la medida de lo posible siempre tengamos una actividad interior y exterior. También Steiner aquí pone algo muy interesante que tiene que ver claro, con este entorno del lugar, ¿cierto? Y siempre tiene que, por una parte, dialogar muy bien tu espacio, ¿ya? Tu espacio con el lugar, dialogar muy bien en tanto su forma, pero también desenvolver ahí en el afuera lo que uno tiene que desenvolver. Entonces, por ejemplo, la huerta, por ejemplo, todas las actividades en la naturaleza, y eso también van a ser fuerzas que uno va a ir portando, ¿cierto? Sobre todo si tiene niños, ¿cierto? Entonces, los niños ahí cuidando el huertito, estando afuera, respirando, en fin, van a poder también tener una experiencia de lo que es la vida y de lo que es, por ejemplo, en el caso del cultivo de un huerto, entonces tener esa experiencia de que hay que cuidar esa plantita, que esa plantita tiene un proceso, de que el día y la noche también tiene un ritmo, te fijas, ahí está todo eso. Bueno, la pedagogía Waldorf es la gran madre, entonces, que enseña tanto acerca de eso, y eso en el afuera. El afuera es muy importante, tener ese ritmo, ¿cierto? No estar todos adentro con el computador o con el celular, etcétera, sino que estar en el afuera, y eso estar en el afuera nos va revinculando también con las estaciones, con el sol, con el atardecer, vivenciar un atardecer, vivenciar un amanecer. Uy, esas son fuerzas muy benéficas, muy saludables a la vez. Entonces, claro, tiene que haber siempre una armonía, un ritmo interior-exterior y por supuesto las viviendas en ese sentido y los espacios en sí también hacen un llamado a eso. No son espacios cerrados como búnkers o qué sé yo, ¿no? Es Claro, cierto, donde tú te quedas ahí encriptado ahí, no, hay que moverse y hay que hacer ese diálogo con el afuera, muy importante. claro. Es como un ataúd, pero más grande, ¿no? Uy, uy, uy. Claro, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Los espacios tienen que proveer de las fuerzas de la vida. Por eso que son llamados orgánicos, porque están las fuerzas de la vida ahí. Claro. Tienen vida, desenvolvimiento, crecimiento. Y ahí están las fuerzas de la vida. Y esto que nos estás contando lo podemos ver en tu Instagram, por ejemplo, ver algunas imágenes. Sí, ahí de vez en cuando hago una que otra publicación y ahí voy mostrando tanto cuidadosamente, porque el desenvolvimiento de algunos proyectos, ¿cierto? Porque yo tengo mucho respeto por esos espacios hasta que ellos vean la luz. y, y sí, también ahí voy publicando, no tan seguidamente, pero de pronto entonces hago algunas publicaciones, ya sea de la arquitectura de Steiner, ¿cierto? Que me parece que puede llegar a ser un buen espacio para observar, para mirar por lo menos, ¿cierto? Entre tanta cosa que hay hoy en día, ¿cierto? Y de pronto esa herramienta a veces eh, puede ser siempre es bueno la vivencia, la verdad. Yo tengo como siempre es una disyuntiva para mí el tema virtual. Claro, Pero, pero de pronto dije, bueno, quizás puede ser una bonita ventana para mostrar claro. todo lo que es la obra de Steiner, que me parece que no se acaba, es interminable, es interminable. Y realmente cómo él pudo
desenvolver lo que es el Geteanum, bueno, el segundo Geteanum, el primer Geteanum, uy, eso habría sido tan maravilloso haberlo podido. Pero hoy en día el segundo Geteanum y cada punto, cada aspecto, la entrada, cómo se llega y todo tiene un sentido tan profundo realmente que bueno, que la arquitectura actual todavía le queda mucho camino por desenvolver, pero bueno, hay que partir, así que ahí estamos caminando como hormiguitas. Bueno, ¿y cuál es tu Instagram para quien quiera visitarlo? Bueno, mi Instagram es catherine.arquitecta. Ese es mi Muy Instagram. bien. Y se bueno, escribe con K y con K. con E al Catherine, último. sí, Catherine, con Ujú, TH. Sí, ujú. punto arquitecta. Y ahí pueden observar algunas imágenes y algunas publicaciones y de pronto también hay alguna actividad. Hace poquito me pidieron que ofreciera una charla, así que también venciendo ahí mis preguntas con lo virtual, pero ya le dimos el paso y ahí pudimos ofrecer una bonita charla. Fue muy bonito, la verdad, como entonces aparecen las personas, como dices tú, las personas que están buscando. Es muy Ujú. bonito ver eso. Sí, ahí habían profesoras de algunas iniciativas Baldor que estaban en esta búsqueda y lo cual me parece muy, muy, muy lindo porque el espacio para los niños, uy, Ujú. tiene una importancia Claro. uf, enorme, enorme. Sí, Sí. Ujú. es verdad. ¿Y tienes página web o tienes algún otro medio de contacto? Sí, tengo una página web que también el enlace está en el mismo Instagram Ujú, y, y la página es Catherine Arc, con K de kilo, ujú, TH, Catherine Arc, con ARK, ujú. ARQ, perdón, de arquitecta, RQ. Catherine Arc, Ujú. punto portafoliobox.net. Ahí Ok. también hablo un poquito del proceso, de cómo entonces desenvuelvo la arquitectura a través de mi iniciativa. Tengo una iniciativa que se llama Habitar Arquitectura que fundé el año 2015 Ujú. y, y entonces a través de Habitar Arquitectura hago desarrollo de proyectos de arquitectura de diversa escala, índole, en fin. Ah, qué bello. Bueno, pues ahí cuando la gente quiera conocer más de ti, quiera más información, ahí lo pueden consultar. Y Ujú. bueno, ¿y cursos y eso das alguno de algún tipo o charlas? Sí, inicié ahora voy a iniciar un ciclo de charlas y próximamente un curso. Eso todo va a ir en la medida de que se pueda hacer presencial, ¿ya? Porque Mm, eso sí me parece que es muy importante que, todo lo que tiene que ver con ya lo que es el proceso de diseño, ujú, eso tiene que ser vivencial, porque ahí ponemos las manos en acción, en ujú, acción. Entonces la observación, tenemos que salir a mirar, a observar, ¿cierto? Luego entrar y hacer estos procesos imaginativos para desenvolver la forma, en fin. Así que sí, estamos organizando próximos espacios para poder compartir acerca de cómo podemos desenvolver un proceso de diseño a través de la arquitectura inspirada en la antroposofía y cuáles son los elementos entonces más relevantes que por lo menos yo he podido captar ujú. para desarrollar esto. Y bueno, y de ahí en adelante todo lo que cada uno traiga también, porque eso también es muy bonito. Yo pienso que Steiner, claro, no elaboró así como un decálogo de arquitectura orgánica, así Ujú, como lo hizo con otros elementos, ¿cierto? Y no porque no quisiera, no me quepa duda de eso, sino que porque yo pienso que ahí también tiene que ver con esto individual, ¿cierto? Yo ujú. probablemente habemos en el mundo arquitectos que nos desenvolvemos en este ámbito y cada obra es distinta. Y pese a que uno no quiera poner lo suyo, algo aparece, algo aparece. Claro. Entonces eso también es muy interesante porque entonces en la medida de que las personas se vayan vinculando con esta disciplina, entonces también van apareciendo los gestos, ¿ya? Y que Mm, tienen que ver también con lo que ellos traen al mundo. Yo creo que sí, yo creo en eso, sí, en que mm, cada uno de nosotros trae algo al mundo. Y entonces, claro, todo lo que tiene que ver con este aprendizaje me parece que tiene que ver
entonces con estar también presencial para que podamos conversar acerca de esto. Pues muy bonito todo lo que nos has compartido y bueno, obviamente este tema, como has dicho, ¿no? Es muy extenso y da para muchas charlas, pero queríamos dar una primera mirada y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, Catherine. No, muchas gracias a ustedes, Caro, por la tremenda labor que llevan a cabo con su programa. Yo también, como les digo, me siento muy honrada de esta invitación y muy contenta y a la vez también les deseo lo mejor también a ustedes en todo lo que están haciendo. Realmente es muy bello lo que hacen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Catherine por darnos esta imagen tan hermosa de cómo nace el hogar de alguien, ¿no? Cómo nace un proyecto, cómo nace un colegio, desde la observación, desde el sentir, desde el percibir, el entorno en el que queremos crear ese espacio. Así que ha sido bellísimo. Le agradecemos mucho por habernos orientado y por habernos permitido entender un poquito de la arquitectura con orientación antroposófica, porque claro, es un tema complejo, complicado y sobre todo me da la sensación, me puedo equivocar, pero creo que se sabe muy poco al respecto o se difunde muy poco este tipo de conocimiento, así que se lo agradecemos enormemente. Ya sabes que puedes estar en contacto con ella a través de las redes sociales que nos ha compartido para cualquier duda, comentario que necesites saber, profundizar más al respecto. Y por mi parte ha sido todo, así que muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, que por cierto siempre se me olvida mencionar Pinterest, pues también estamos ahí en esa red social. Así que nos puedes encontrar a través de todos esos medios o en nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com, en donde ya también estamos empezando a compartir los cursos. Está empezando a tomar forma esta academia de Palabra de Rudolf Steiner, así que hay un primer curso ya a la venta, el curso de Cristología impartido por el maestro Pedro José Martínez. Son cursos que no están cerrados, porque en este curso no solo vas a encontrar los módulos que ya están ahora, sino que más adelante podremos seguir profundizando, compartiendo material de trabajo y demás que te puede ser de muchísima ayuda. Así que está ahí abierta la invitación a que si te interesa el tema de la cristología, es un tema muy interesante, que además es impartido por un gran ser humano. Así que te hacemos esa atenta invitación y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.